Vamos a revisar la lista aquí en directo. Vale. A ver, Apocalypse Party, por ejemplo, es un juego de... ¿cómo se dice? Un roguelike de estos de acción que vas matando, vas haciendo loops y vas desbloqueando contenido y cosas así. Lo traje por el canal también. Mira, es un Haven, por ejemplo, me lo voy a quitar. Un jueguito de granja que tenía por ahí, pero no está tan bien como yo pensaba, ¿vale? El Time to Morph es un juego de automatización y factoría que os tengo pendiente de traer primeras impresiones. Exacto, un vídeo de Horda, es un Horror Survivor. Luego está el Rune Gore, también me llama bastante. Lo que sí que estoy intentando es no jugar juegos en acceso anticipado, ¿vale? Por si, o sea, tengo tantos juegos que al final tengo un montón que jugar, pues dejar los accesos anticipados hasta que salgan, ¿vale? El RAF, por ejemplo, que es de supervivencia multijugador también, lo quiero jugar con mi mujer, ¿vale? Cuando le consiga un PC. Son juegos que se pueden jugar así de dos bastante guay. Este también me pareció bastante curioso, también lo quiero traer al canal, ¿vale? Es de construcción de base, fabricación y demás, ¿vale? El protagonista es un gatete, o sea que ya por eso me mola. El Last Epoch o Epoch, no sé cómo se llama, que es un juego estilo Diablo, que ha salido hace poco. También lo quiero probar. Sí, el rumor también te llama, ¿no? Tiene pintona. El Theon es un juego de defensa de torres que os traje por el canal. Las primeras impresiones. Yo creo que esto fue ya hace por lo menos 5 meses o algo así. El Foundry, que es un juego también así de automatización y fabricación y demás. También lo voy a jugar, estilo Satisfactory, ¿vale? Bastante parecido, la verdad. Os traje vídeo por el canal también. El Dinkun es un jueguito de granja también. Lo mismo, estoy esperando que salga ese anticipado para jugarlo con mi mujer. Jueguito de baraja, roguelike, también quiero traeroslo al canal. También bastante curioso. Creo que era de barajas, pero tiene como también una mezcla de casillas y demás. A ver, se abre, sí. ¿Lo has probado el Last Epochs? Yo es que he visto algún vídeo, cosita corta, pero no quería tampoco hacerme mucho spoiler. Tiene aquí un rollo de, pues eso, como un role de cartas, un deck builder, pero un tema de casillas y demás. Pero puede estar curioso. Este es relativamente nuevo, de febrero. Bueno, del año pasado, ¿qué coño nuevo? Imaginaos. Out of Void también, otro deck builder. Below the Stone, juego de minería roguelike también. S-Rounder, este lo habéis oído hablar, yo creo. 50 horas en 2 semanas, buah. Está guapo entonces, ¿no? El S-Rounder de juego este de supervivencia, lo mismo, está en acceso anticipado. No soy mucho de juegos de supervivencia, pero después del de las minas de Moria, pues me ha dado curiosidad, sobre todo que sean de fantasía, ¿vale? El Sleepways, mira, este lo probé una demo y no me gustó al final. Mind Over Magic. En este tienes que construir tu academia de magia, ¿vale? Tipo Hogwarts. Es un juego de gestión y demás, pero tiene bastantes cositas. Puedes buildear a los magos, los mandas a combatir y demás. Así que he visto vídeos y lo mismo, está en acceso anticipado. ¿No has pensado en hacer un juego tú? Que va. O sea, lo he pensado, evidente, pero requiere mucho curro. En un momento hice alguna cosilla de estas sencillas que haces con Unity y cosas así, pero requiere mucho curro, sobre todo requiere de diseñadores, ¿sabes? O sea, yo sé programar, puedo programar prácticamente cualquier cosa, una cuestión de tiempo, pero el tema del diseño, los modelados y todo eso requiere de un equipo. O sea, quieres hacer algo muy mini de 2D, súper sencillo, pero tiene más complicación de lo que parece. ¿Y el Godot este cuál es? Ah, es un motor de videojuego. No, yo el que he probado es Unity nada más. Bueno, lo típico, y el RPG Maker de la época, que te ponías a hacer ahí tu Final Fantasy y te motivabas todo, ¿no? Jupiter Moons, esto es un juego también de deck builder en el que manejas un mech
La parte interesante es que juegas con las piezas del mech. O sea, vas equipando al mech, vas, por ejemplo, poniéndote pues un rayo, ¿ves? Como se ve ahí. Vais mejorando a lo mejor uno de los brazos del mech para que sea perforar escudos y el otro sea perforar armaduras o algo así. Y también a la hora de atacar a los enemigos, pues le targeteas una parte del cuerpo y demás, ¿vale? Está curioso. Quiero jugarlo, quiero traeroslo al canal también cuando salga en Early Access. God Swarm, un RTS en tiempo real, ¿vale? No he visto nada todavía. Vamos a ver, supone que, mira, 28 de marzo. Por ahí saldrá. Tiene demo el Jupiter Moons. Sí, lo pensé en traeros una demo en su momento, pero... Mira, que lleva añadido aquí desde octubre. Pero lleva un montón de tiempo sin salir nada, ¿sabes? En Early Access y eso, y... A veces eso me tira un poco para atrás, la verdad. Big Castlet, un juego de construcción de ciudades. Bastante con... Me recuerda un poco al Diplomacy, pero más 3D, más City Builder que RTS. Pero bueno, también me parece interesante. Break the Loop. No sé si os traje una demo o la probé yo por mi cuenta. Pero bueno, es un juego tipo Darkest Dungeon. Roguelike, combate por turnos y demás. A mí me gusta ese tipo de jueguitos de vez en cuando. Lens Island, lo mismo, un juego de supervivencia, construcción de bases y demás. También para cuando salga del acceso anticipado y guardarle. Sky Kimblers. Pues esto es un juego de construcción de ciudades y supervivencia. En principio es para traeroslo por el canal. No hay demo, no ha habido nada de información. El Manor Lords, que lo conoceréis. El Last Spell, sí, el Last Spell lo tengo. El Last Spell casi me lo paso. O sea, llegué casi hasta el final. Le eché bastantes horas a ese. El Last Spell es juegazo. Yo diría que lo tengo aquí en mis favoritos. The Last Spell... ¿Dónde está? Aquí está, The Last Spell. 45 horas le eché. 45 horicas. El Manor Lord es un juego de construcción de ciudades, estrategia, mundo abierto. Demasiado mundo abierto a lo mejor para mí, pero quiero probarlo. Final Factory, juego de automatización y factoría, no tiene mucho más. Hostile Mars, esto lo añadí hace poco. Un juego de defensa de torre, construcción de base. Además tienes que defenderte de oleadas. Es bastante indie, creo que solo lo está desarrollando una persona. Pero vamos, este es el típico juego que, como tenga un loop así guapo, se te va la olla. Los gráficos me parecen brutales para ser hecho por una sola persona. Es verdad que ya hoy en día puedes comprar muchos assets y reutilizar y eso. ¿Cuál es al que más horas le tengo? Al Darkest Dungeon. Sin duda. No me hace falta ni mirarlo. Darkest Dungeon 1, 253 horas. Esto es durante varias runs, varios años y demás. Pero este es el juego que más horas le he echado. Y al 2 le he echado 66. Os traje la serie en el canal y eso. Y a medida que vayan sacando contenido le iré dando. Porque para mí Darkest Dungeon 1 es juego favorito. Quitando juegos online. Juego favorito de la historia. Impresionante. Arklands, juego de estrategia, simulación y construcción y demás. Bastante cute. De buena pinta. The Crust, construcción de base, simulador de colonias y demás. El Tempest Rising, que es un RTS que os traje por aquí por el canal. El Zero Space, que es otro RTS que va a salir. Comparado con Storgate, creo que es un poco más centrado en tema cooperativo, PvE y demás. No tanto en el multiplayer, pero tiene pintona. La siguiente demo, beta que salga o lo que sea, la traeré por el canal. Porque es verdad que la anterior me la perdí. Bueno, mira, aquí tenemos a Wintercraft, creo que se llamaba. Que es un jugador de StarCraft. Creador de contenido bastante top. Jugando aquí. Es el otro siguiente RTS que están siguiendo los pros.
Pero bueno, ese parece que va a ser un poquito más casual, parece. Hostia, no sabía. Mira que lo tengo y nunca le he dado mucho porque no acabo de entenderlo. ¿El Darkest Dungeon? Buah. Darkest Dungeon es jodidamente bueno, tío. El problema... A ver, el problema... No es un problema. Es una cuestión de echarle horas, ¿no? Pero... es complicado, o sea, es bastante difícil. Salió en el 2016. El tema es que también yo una vez me pasé la run, empecé a meter mods. Hay por ahí una gente que se ha currado un mod que es básicamente Darkest Dungeon 1.5. O sea, le añaden un montón de mazmorras, de objetos, nuevas mecánicas, interacciones. Loquísimo. Entonces, de varias runs que haces, es que una run sola te dura 50 horas. Entonces, con que eches un par de ellas ya se te van las horas, ¿eh? Y el 2 es muy bueno, ¿eh? El 2 también yo lo recomiendo. Y no tienes que jugar al 1 para jugar al 2, ¿vale? Y además la mecánica es totalmente distinta. Es roguelike, haces runs, desbloqueas contenido, mejoras de clase, artefactos y cosas de esas. Y entonces en la siguiente pues vas un poquito más fuerte, vas un poquito más sobrado entre comillas, ¿vale? El Cross Blitz te tiene reseñas variadas, ¿vale? Un poco peligroso eso. En teoría es construcción de barajas y runs roguelite, ¿vale? El Palworld, infinitamente conocido ya. Lo probé en el Game Pass, que me quedaban ahí un par de días de suscripción. Y lo probé, pero voy a esperar a que salga del acceso anticipado. Crawlard. Esto es un juego de... sí, de lucha automática. Este es un poco raro. No sé si lo llegué a traer por el canal. Creo que probé la demo y estaba demasiado verde todavía, ¿vale? Pero básicamente el machango va a ir corriendo por la mazmorra y tú con las cartas vas lanzando interacciones. O sea, a priori no parece así gran cosa, pero lo vi en su momento y me pareció interesante para probarlo, ¿vale? Cuando salga. Hay una demo, yo creo que la demo la probé, pero era demasiado... creo que era demasiado early. El Soundworkers, este sí que os lo traje y este me lo quiero reventar, cuando salga. Este es muy Darkest Dungeon también, ¿eh? Darkest Dungeon con supervivencia. O sea, en Darkest Dungeon tienes que sobrevivir, pero aquí tienes que gestionar el agua del equipo, creo que eso, la salud, la comida y todo eso. Me gusta bastante la estética, parece súper original. Este sí que va a haber serie en el canal seguro, gente. Moonstone Island, este lo quiero también jugar. Es un juego de... tipo colección de criaturas, Pokémon y demás, pero con granja y deck builder, ¿vale? Así que está completo, pero lo único que necesito es tiempo para jugar, ¿vale? Warriors of the Nile, juego de casillas con mezcla de cartas. Jugué al primero. Te lo tengo aquí un poco por si acaso. Mars Tactic. Battle Brothers, ¿te refieres al Soundwalkers? ¿A este? Como con supervivencia. ¿Prefieres a este, no? Battle Brothers, sé cuál es, el de los machanguitos esos que son... sí, pero llevas tu equipo, o sea, básicamente llevas tu equipo de 4 personas o algo así. Y no crece, ¿vale? O sea, es como en el Darkest Dungeon. Antes de la run seleccionas tu equipo y vas para adelante a ver hasta dónde llega. Creo que el Battle Brothers va reclutando peña y cosas así. Nunca lo jugué ese, también lo tenía en el radar. El Mars Tactics, este es un juego, si no me equivoco, también lo jugué, probé la demo, pero no os lo subí, ¿vale? El juego se basa básicamente, es estilo XCOM, ¿vale? Es un juego de estos de... creo que se llama Shooter Extractor o algo así. Básicamente vas a un mapa, tienes que derrotar a los enemigos, salvar unos rehenes y no sé qué, ¿veis? El menú muy XCOM, con habilidades y demás. Pero el sistema de balística es súper original. Las balas rebotan en los... a ver si lo puedo poner aquí. Rebotan en pues eso, en las paredes y demás, el suelo y demás, todo es destructible. Si lanzas una granada se abre un boquete y demás. ¿Veis? A ver. Vale, ahí se ve un poco. Todo el tema de balística está súper bien hecho.
¿Ves? Puedes modificar el mapa para autoesconderte. Si le disparas y lo errosas, lo puedes dejar manco. O sea, tiene como daño realista, entre comillas, ¿vale? Bastante guapo. Astrea. Este es un juego también bastante guapo, de dados. Que tampoco lo he jugado, lo tengo pendiente. O sea, este sí que ya está completo y demás, lo quiero jugar. Sigil of Magic. El builder con táctico. Ahí táctico por casillas y demás. Este también lo quiero jugar, pero bueno, tampoco me urge mucho. Tis Who Rule. Esto es para traeroslo al canal. Juego táctico por casilla. Lord of Savage. Esto no sé ni lo que es, la verdad. Conviértete en su jefe final. Crea tu estilo de juego propio combinando seguidores de distintas facciones. Ah, me suena que este era tipo RTS, ¿no? Me pinta. Sí, creo que es más Darkest Dungeon de roguelike por turnos y demás. Pues ni sabía que lo tenías, Is Doomed Isles. Supongo que lo habréis visto por ahí. Construcción de ciudades. Básicamente eres un dios. Creo que según el dios que eliges tienes como distintas habilidades y demás. Y vas ayudando como a la civilización a crecer y todo eso. Throne of Bone, os lo traje por el canal. Roguelike con lucha automática. Me pareció bastante interesante. Planet B, construcción de base. Autoforge, esto es fabricación y exploración. Los Village, esto es construcción de base. Y si no me equivoco, tenía también táctica. Creo que desplegaba ejércitos y cosas así. Esto también os lo traeré para el canal. Hay algunos que os lo quiero traer al canal para probarlo también con vosotros. Pero hay otros que sé que me los voy a reventar. Sí, este yo creo que me parecía interesante porque es una cosa extraña. Tienes como... Me parece un North Survivor, pero a la vez es como un juego de gestión. Son juegos chinos que suelen ser un poco raros para nosotros los occidentales, no estamos acostumbrados. Backpack Hero, juego bastante conocido yo creo. Roguelike, estos que vas creándote la build según lo que pones en la mochila. Bueno, el Storgate. El Spell Rogue, que también lo quiero jugar, juego de dados. Legend the Dungeon, también os lo traje. Avendock, juego de construcción de ciudades. Este no estoy de todo convencido. Convocar Classes, también os lo traje en el canal, lo que pasa es que esto fue hace bastante tiempo. Juego de roguelike de combate de cartas. Pero me gustó bastante el sistema de combate que tenía, la sinergia. La cuestión era que en función de donde tú colocaras la carta, tenías como un tablero. Y en función de donde tú colocaras la carta, tenías sinergias con las de alrededor. Estaba bastante interesante ese sistema. Dragon's Dogma 2 es un RPG clásico, pero que... Bueno, un RPG de acción. Estilo... yo qué sé. Creo que el combate es un poco Devil May Cry, pero con temas de rol, equipamiento y demás. Bastante buena fama también. Este acaba de salir. Like a Dragon. Impresionante. El primero... El mejor JRPG... para mí que yo he jugado, vamos, en la vida. He jugado todos los Final Fantasy. Dragon Quest 11, por ejemplo, me encantó también, pero el primero de este es espectacular. Theseus Protocol, este lo tenía como juego de cartas y demás, pero las reviews son variadas, así que va para afuera, ¿no? Mystical Conquest, también lo quiero jugar. Estrategia 4X. Overboss, este lo quiero probar. Creo que vas construyendo como tu reino por casillas y demás. Vas haciendo ejércitos y cosas así. El Kadomon lo traje en el canal también, lo quiero jugar. Opidum, esto es un juego de fabricación y gestión de recursos y demás. Tipo Palworld, pero sin los pals. Tienes tu base y demás. Ah, la verdad es que, madre mía. Tengo aquí juegos, mira. Esto no acaba, Vamos a tener que hacerlo de 2 veces, Nada, rapidito, Persona 3. Silence of Siren. Estrategias por turnos y demás. Shapes 2. Juego súper interesante de automatización. En que básicamente tendremos que ir construyendo piezas.
Nos van llegando como pues, círculos, por ejemplo. Y nos piden que creemos, yo qué sé, cuadrados o rombos. Y vamos poniendo como piecitas de fabricación que los va partiendo, uniendo y tal y cual. Y está bastante guapo, está bastante curioso. Vexland, simulación, construcción de base. Dioses contra máquinas. Este os traje primeras impresiones en el canal. Bastante divertido. Es un RTS, pero sin ejército. Una especie de auto-battler donde tú eres un dios y vas lanzando habilidades, vas interfiriendo durante la partida. De momento has apuntado 5. Bueno, pues verás, todavía quedan bastantes. Greenland, Horde Survivor, que me gustó mucho la estética. Remor, esto no sé ni lo que es. Remor. Le voy a poner el título del directo para que también los que lo quieran ver. Yo creo que esto era un juego de supervivencia. Ah, vale, sí. Tenías exacto. Era un juego táctico. Te creas tu equipo y tienes que sobrevivir a pues, una infestación de zombies y cosas así. Pero vi en un vídeo que era bastante complicado. Tienes que calcular muy bien la posición, mover a los enemigos, colocarte tú. Write and Down and Dice. Yo también lo quiero jugar. Lo tenéis en el canal también. Roguelike con dados. Juego de granja. Juego de granja. Lumentel. Esto es un Pokémon, básicamente. Omega Crafter. Automatización y supervivencia. Anko. También lo tenéis en el canal. Hack and Slash. Horde Survivor. Y de crafteo además. Bastante guapo, me gustó. Me lo quiero pasar. Un Pokémon. Super Fantasy Kingdom. Juego 4X de estrategia. También lo tenéis en el canal. Axon TD. Tower Defense con mezcla de RTS. Eso anticipado también. Construcción de ciudades. Lure. Era un poco extraño. Se ve un poco extraño. Minimalista de estrategia. Lo tengo ahí un poco experimental. Terratech. Este vas con un robot por ahí y vas construyendo bases, farmeando recursos y cosas así. Buena pinta el Remor. A mí los difíciles me gustan. Bueno, pues entonces tienes que jugar al Darkest Dungeon, tío. Tienes que dar una oportunidad al Darkest Dungeon, Ese juego es demasiado bueno. Si te gustan los juegos difíciles... Tower Defense, Tile Deck TD, Deep Rock Galactic Survivor. Otro juego bastante bueno. All Survivor con roguelike. Vas farmeando minerales, con esos minerales mejoras tu equipo, vuelves a la siguiente run y demás. Dead Must Die, Horde Survivor brutal también, lo tenéis en el canal. One More Try, juego de dados, bastante parecido, incluso la estética, me parece bastante a... ¿Cómo se llamaba? Por aquí, el otro de dados, este también lo traje por el canal. Demasiado juego, Die in the Dungeon. Vamos a ver. Balatro, lo habréis escuchado. Está por todos lados, gente. Todo el mundo está jugando al Balatro. Yo también lo quiero jugar, pero primero quiero jugar a este que estamos jugando hoy. Perfect Dice, juego de dados. Lucky Hero, juego tragaperra tipo roguelike. También lo tenéis en el canal. Witch Hunt, Stacklands, pero con brujas y demás. Bastante guapo, lo tenéis en el canal. Loniser, lo tenéis también en el canal. Juego táctico. Me pareció bastante curioso las builds que podías hacer. Clash of the Titans. Este no me gustó. Lo vamos a quitar. Terraforge. Minería y gestión del tiempo. Yo creo que iba gestionando... Y gestionabas una especie de minero y cada vez llegabas más lejos y demás. Emberward. Defensa de torre. Runes of Aeral. No tengo ni idea. Deck Builder. Crazy Hyper Dungeon Chronicles. Exploración roguelike. Ni idea. Tentem Swarm. Este es un juego que van a hacer los creadores de Tentem. Que es el juego este que es tipo Pokémon Online. Pero va a ser un No Survivor, ¿vale? Mini Settler, también lo tenéis en el canal. Juego de creación de ciudades minimalista. Y Wizardy. Mira, este igual te gusta, Como el que me has dicho tú,
Balatro ahora está todo Dios. Sí, es que yo también cuando es un juego que está jugando todo el mundo, me da un poco de pereza subirlo al canal, la verdad. No por ir en contra de la corriente ni nada, sino porque sé que ya tenéis 40 creadores de contenido que están subiendo ese juego, entonces yo no tengo prisa por jugarlo, ya lo jugaré. Este creo que es un poco el que tú me has enseñado, ¿vale? Dungeon Crawler, rol clásico de exploración. Bastante... Creo que es bastante Dungeons and Dragons, bastante indie. Wizardry. Por ese nombre debería salirte. Outcast Tales, Darkest Dungeon, pero con otra estética. Into the Grid, un deck builder. RTS. Dragon Eclipse, lo tenéis en el canal, juego de cartas también. Lots for Swords, es juego de cartas pero con casillas también. Indies 2, ni puta idea cuál es este. Parece cartas con casillas también. Iron Hive, ni idea. Deep Amon the Swarm, buah, este lo traje en el canal, Este me gustó mucho, fuera de coña. Era bastante sencillo, pero... Pero se empezaban a complicar las oleadas bastante, Yo creo que si el juego sale completo y le meten contenido, va a estar curioso. Y este me pareció también interesante. Igual es un poco, no sé, un poco random, pero Fighting Words. Parece un Scrabble, donde las palabras se van matando unas a otras, ¿vale? Es un poco por la cara, pero no sé. Me pareció curioso. Lo quiero probar. Si sale alguna demo o alguna cosa, lo traeré al canal, ¿vale? Cuando acabe, si quieres, te digo mis deseados, que quizá alguno te gusta. Bueno. Cuéntame a ver, alguno que sea así tipo estrategia, RTS y demás. A mí, sobre todo, automatización, roguelike de cartas. Eso, juegos tipo Darkest Dungeon. Que tengas que darle ahí 20.000 tries y demás. Son pocos. Y porque como me mandes tú otros 100, nos pegamos aquí toda la noche. Ay, de mis favoritos, aparte de los que ya os he dicho, bueno, ya conocéis Diplomacy is not an option. La esfera de Dyson, puto juegazo. Cuando salga del Early Access lo vais a tener en el canal. Gordian Quest, 80 horas. Juego de builder roguelike también que me gustó mucho. Recomendadísimo también. Podéis hacer la build, va con equipo, tenéis árboles de habilidades en cada personaje. Impresionante. Satisfactory, puto juegazo de factoría. Cuando salga también del Early Access les daré. Total Warhammer 3. Sobran presentaciones, yo creo. Leche 60 horas. ¿Cómo no puedo no tener Factorio? La verdad que sé que es un crimen, Sé que es un crimen. Sé que es un crimen y... yo creo que es lo que le pasa a todo el mundo. Es un poco la estética. Esto aquí... ¡fua! Es un poco duro de ver, Es un poco duro de ver. Supongo que cuando lo construyes tú tiene sentido. Pero es verdad que este juego es Dios, ¿no? 32 pavos. Nada, lo voy a añadir a la lista. Yo tengo los 3 y te aseguro que Factorio se los mea. Bueno. Pues para la lista se va, ¿no? Pero ¿cuándo juego yo esto? Imposible, gente. No me da la vida. Pero me lo añado a la lista. Si le meten un descuento, me lo compro. El Stone Shard, ese lo tengo, Stone Heart. Lo tengo y creo que literalmente ni lo he abierto, Exactamente. Sé de qué va. Me mola el concepto, pero está en Early Access, ¿vale? Autoforge lo tengo. El Orcs también lo he visto, pero la estética no me... A ver, era este. Sí, la estética no me convence. Outpost.
Outpost Infinite Siege. Ese también me suena. Hostia. No, este no lo he visto en la vida. Tutor de base FPS Botín Robots. No veas, ¿no? 26 de marzo. Ah, pero es multiplayer. Cooperativo en línea, no. Puede estar curioso, ¿eh? Pero le veo como cosas mezcladas, ¿no? Entiendo que es como un Satisfactory, pero con combate. Me mola, ¿eh? Si me dices que sí, me lo vendes totalmente. No, lo meto en la lista con la misma. Un poco raro, ¿no? En la lista, ya lo veré. Ah, el Quasimorph ese también lo vi, pero no me gusta la estética. Construcción de bases RTS. Vale, con gráficos de Minecraft. Pero se ve bastante heavy, ¿no? O sea, se ve bastante grande. Me recuerda el Diplomacy, ¿no? Este sí me mola, ¿eh? Sí, ¿ves? Como el Dare Billions. Juegazo también. O sea que eso, fecha prevista, vamos viendo. Lo bueno es que no salen todos a la vez, gente, porque si no, me da algo. Storm Edge. Ahí creo que lo escribiste mal, ¿no? Storm Edge. No, Storm Edge. Roguelite de acción. Nah, estos sí que no me gustan. O sea, no me gustan. Me tiene que entrar muy bien por la parte visual. Porque ya he jugado a varios. Tipo eso, ¿cómo se llamaba este que era del infierno? Ese fue súper mítico, ¿eh? ¿Cómo se llamaba, coño? Hades. Ese también jugué. El Hades, sí. Ese estaba guapo. Un Best Bells. Hack and Slash, rol de acción, lo mismo. Tiene que ser o demasiado frenético o que la estética me mole mucho. Menage. Estrategia por turno. Vale. Entiendo que vas con tu comando y demás. Bueno, igual cuando salga a lo mejor le... Sí, parecido al XCOM. Lo que pasa es que yo el XCOM... A ver, le eché bastantes horas aquí porque no está la versión pirata que yo jugué, ¿vale? En su momento. No están las horas, pero sí que me lo pasé el XCOM 2. Vale, roguelike de acción. Vale, veo que te gustan este tipo de roguelikes así frenéticos y demás, ¿no? Vampire Survivor. Enter the Dungeon. Lo has visto, ¿no? Enter the Gungeon, perdón. Gungeon. Yo también lo jugué. 6 horitas nada más, pero me gustó. Y el Vampire lo he jugado también más horas de las que pone aquí en Steam.